cada una de ellas. Así que hoy muchos van a celebrar, por eso hoy tal vez en esta fecha los templos se vacían también. Se van a preparar comida, se van de viaje a ver a sus mamás, otros vamos a salir a la carrera después del culto para ir a ver a nuestras madres un momento, pero estamos los que estamos, amén, y gloria a Dios por eso. Así que felicidades a todas ustedes. Bien, como ya el viernes se estuvo hablando de este tema, hoy continuamos nosotros, ¿verdad?, con la rutina de la iglesia, y vamos a seguir hablando del libro de los Hechos, esta serie que nos va a llevar un tiempo. Estamos estudiando, si no es capítulo por capítulo, por lo menos los capítulos donde Dios nos guía, que podemos pues hablar de algo a la congregación. Y el domingo pasado estudiábamos parte del capítulo 6 y 7. Hoy vamos a ir precisamente al capítulo 8 del libro de los Hechos. Y estamos queriendo decirle al Señor qué es lo que nos está queriendo hablar o dar a entender a través de su palabra. Y hoy quisiera hablar bajo el tema: ¿quiénes llegamos a la iglesia? ¿Quiénes llegamos a la iglesia, mis hermanos y hermanas? ¿Qué personas somos las que estamos llegando a las congregaciones? Es una pregunta válida hoy para podernos evaluar de manera sincera a cada uno de nosotros. Yo quiero que vaya conmigo precisamente a Hechos capítulo 8, del verso 1 en adelante. Vamos a tener una buena lectura hoy. Hechos capítulo 8 del verso 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 25. Así que qué precioso es leer la palabra del Señor, amén. Hay que abstenernos ahorita de este clima y del humo, pero gloria a Dios por eso. Dice Hechos 8 del verso 1 en adelante: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicó a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El verso 9: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A ese oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El verso 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. El verso 20: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios
si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y finalmente el verso 25: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un precioso relato del que podemos sacar muchas verdades el día de hoy. Pero nos vamos a centrar en algunas específicamente que son importantes para nosotros. Si el libro de los Hechos se pudiera nombrar, aparte de nombrarse también como los Hechos del Espíritu Santo, también lo podríamos nombrar como los Hechos de la Iglesia, porque se centra mucho en el Espíritu Santo y en la labor de esto en la iglesia primitiva a lo largo de ese primer período de la iglesia. Y yo quisiera dar inicio a esta reflexión también en este día aclarando algo, que cuando como pastor elaboramos un sermón, este mensaje primeramente nos confronta a nosotros. Así que de ningún modo me quiero ver tentado a pensar que yo predico solo para ustedes. El Señor tiene que hablar primero a mi vida, tiene que confrontarme a mí primero, para que yo pueda reflexionar y poder impartir con ustedes con lo que Dios me ha exhortado. Si no, no se puede. Yo no puedo tener otro concepto más alto de mí mismo, como dice la Escritura. Soy otro pecador como ustedes, que necesita cambios en su vida. Y en este mismo sentido yo lo quiero animar a usted a escuchar esta verdad de la palabra de una manera. No comete el error que se pasa a veces de pensar que este mensaje es para el otro que está viendo de reojo o para alguien que no está en este lugar. No, ese es un error. Tome, mi hermano y mi hermana, este mensaje para usted también. Si no está cometiendo cierto error, como una advertencia y un recordatorio a no hacerlo. Y si lo estamos haciendo, como una oportunidad para tomar nuestro camino y enderezarlo. Eso es muy importante y siempre debemos de pensar así a la hora de escuchar la palabra. Ahora, ¿qué gente llegamos a la iglesia? ¿Qué tipos de personas podemos llegar a las congregaciones? Como la iglesia primitiva, nuestra iglesia hoy está llena de personas con muchos caracteres, con muchos temperamentos, con muchas ideas de lo que es Dios, con muchas ideas de lo que es hacer iglesia, con muchas formas de hacer ministerio. Pero en medio de toda esa gama de variedad que encontramos en las congregaciones, a veces caemos en errores, a veces fallamos en formas de hacer las cosas. Y la palabra nos recuerda esto a través de los diferentes ejemplos que vemos en este relato del libro de los Hechos en el capítulo 8 del 1 al 25, del verso 1 al 25. Ahora, nuevamente le repito esto: no piense en su hermano, pensemos en nosotros en esta mañana. En primer lugar, hablando de este tema, ¿quiénes llegamos a la iglesia? Hay quienes defienden lo incorrecto creyendo que es lo correcto. Hay personas, y a veces sabemos también, porque en algún momento lo podemos hacer, que estamos defendiendo algo que nosotros creemos correcto. Muy sinceramente lo creemos. Pero en realidad, cuando hacemos una introspección, cuando nos evaluamos y sobre todo cuando ponemos esta palabra como filtro sobre nuestra vida y nuestros pensamientos, nos damos cuenta que muchas veces estamos en un error. Ahora, lo más difícil del ser humano para nosotros es admitir que hemos cometido un error. Algunos de nosotros nos hemos encontrado a veces con esta actitud. Yo te dije que así era, le dicen a uno, y uno se da cuenta que es cierto. No importa, pero y nos vamos. No admitimos, porque tenemos posturas muy fuertes referente a algunas temáticas, no solo en la iglesia, sino que en la vida, en la familia, en las relaciones, en el trabajo. Vamos a encontrar gente así, que es muy de su tema. El saco, si es azul, ¿verdad? No soy daltónico, pero la persona dice verde. No, pero es azul, hermano, mire.
Ahí solo que el ojo no le esté funcionando bien y no hay buena combinación ahí. Pero es verde para las personas. Y vamos a encontrar gente en iglesia, en la familia, en los estudios, en todos lados que son de ese parecer. Y alguien que nos recuerda esto es el mismo Saulo. Dice que Saulo, el que fue después Pablo, consentía la muerte de los cristianos. Y en el caso de Esteban lo vemos en el capítulo 7, ya finalizando. Él estaba de acuerdo, apedréenlo. Es más, agarró sus vestiduras. Y seguramente él estaba muy contento por lo que estaba ocurriendo. Dice el verso del 1 al 3, encontramos esto para darle fuerza a este punto del que estamos hablando. Que luego de ese hecho que Esteban fue apedreado, que ya lo hablamos el domingo pasado, empezó una persecución más fuerte de la iglesia. Y el que era punta en esto, el que tenía el protagonismo, era Saulo. Dice el verso 3 del capítulo 8, y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa. Dice que arrastraba hombres y mujeres y los sacaba de su casa. ¿Se imagina usted que lo vayan a sacar de su casa por ser creyente y lo saquen a rastras? Pero Pablo hacía lo que él creía correcto. A su parecer, genuinamente hacía la voluntad de Dios. Al perseguir y consentir la muerte de cristianos, ¿sabe por qué? Porque los consideraba herejes. Pablo en su mente, en su corazón, es cierto, esta gente es hereje y lo que merece es la muerte y ser encarcelados. En su pensamiento, en su cosmovisión de la vida, así era. Es como el tapado lanchano, ¿verdad? Que es muy diferente al tapado que hacemos en el Distrito Central. Un lanchano, no, eso no es tapado, me decían. El tapado es así, 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 me decían. Ah, vaya. Es su cosmovisión, el tapado lanchano es así. Y él está en lo correcto y así se tiene que comer el tapado lanchano. No de otra manera. Pero en nuestra cosmovisión, en nuestra manera de ver la vida, el tapado lanchano se hace como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Como estamos acostumbrados. Pablo estaba en ese sentir, él estaba en lo correcto. Evidentemente Pablo en ese momento, llamado Saulo, era muy diligente con su trabajo, mis hermanos. Él no andaba buscando cristianos en la calle, él se iba a las casas. Y no es porque Saulo era alguien malo en esencia, tan solo creía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios en meter presos a los cristianos y consentir sus muertes. Siempre vamos a encontrar personas con esa actitud en las congregaciones y en la vida. Y en algún momento usted y yo hemos estado en esa posición radical, porque creemos que estamos haciendo lo correcto. Esta es la voluntad de Dios. Y él estaba defendiendo una posición. Él se sentía indignado porque lo que los cristianos estaban haciendo era una herejía. Ese no es el Mesías. Los que hemos estado los domingos temprano en la mañana en la escuela dominical hemos estudiado esto profundamente. ¿Cuál era la idea que los judíos tenían del Mesías? Entonces Jesús era todo lo contrario. Y para Saulo era igual. Y antes de que usted o yo nos sentamos indignados por esta aseveración que estoy haciendo, que hay personas que son tercas, que son dueños de su verdad y que nadie más tiene la razón, porque así lo hacemos a veces muchos. Yo a veces soy dueño de mi verdad, que así va a ser la cosa, que así va a ser, que no es así, me dice la doña, mire, me dice, ah, es cierto, pero no, la vamos a hacer así, pues. Nos cuesta. Esto suele pasar a veces, no siempre por eso, pero es por falta de conocimiento. Aseguramos que las cosas en la iglesia se tienen que hacer de cierto modo, porque lo hemos venido haciendo así, pero la palabra nos dice otra cosa diferente si la leemos de verdad. No queremos reconocer la verdad que está enfrente de nosotros, en nuestras narices, porque el orgullo no nos permite ceder a nosotros. El orgullo no nos permite, no es otra cosa. Así como no nos permite a veces ceder con la señora, que tiene razón.
Tengo que ayudar en algo ahí en la casa también. Desde luego, en el caso de Pablo no era falta de conocimiento, ¿verdad? En este caso, lo que pasaba es que no entendía por completo la verdad que había estudiado desde su niñez. Pablo era un hombre docto en la ley, en el Antiguo Testamento. Pero lo que le faltaba a Pablo era claridad en lo que todo ese Antiguo Testamento estaba diciendo acerca de Cristo. No había sido impactado por la luz que Cristo ofrece. Y hay muchas personas en las congregaciones con mucho tiempo de ser cristianos, con mucho conocimiento y experiencia, pero con una noción incompleta de lo que implica la verdad de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque de aquí a no mucho tiempo, muchos cristianos se han conformado con sentarse y escuchar. Es poco el cristiano que agarra la Biblia y se pone a confirmar realmente lo que la Escritura dice. Se conforman con escuchar. Quieren que toda la vida se les esté dando bocadeada la comida, en vez de empezar a digerirla, a buscarla, a entenderla. Y Pablo había caído en eso. Pablo tenía mucho conocimiento, pero no había permitido que la luz de Cristo lo iluminara. Había atado de manos a Cristo. Eso había hecho Pablo y muchos creyentes en ese momento. Acomodamos a veces en las iglesias nuestra relación con Dios a nuestras exigencias. A nuestras exigencias, a nuestro parecer. Dice la Escritura que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos, comprender cómo el tiempo se maneja ahora. Ahora no me malinterprete, ¿verdad? No es que vamos a secularizar la iglesia de ningún modo, pero la iglesia cambia, ha cambiado. La iglesia en la que estuvieron sus padres es muy diferente en la que estamos hoy, ha cambiado. Muchas cosas se dejaron de hacer porque no son de base doctrinal, sencillamente. No son de arraigo doctrinal. Y eso cada iglesia lo va haciendo en su tiempo. Juzgamos aun cuando Cristo nos pide no juzgar. Somos duros con el pecado de otros sin ver que es posible que el pecado que cargamos es peor que el de nuestro prójimo. Mira que este líder metió qué barbaridad. Y tenemos una indignación santa, ¿verdad? Me siento mal. Yo he encontrado en otras congregaciones, no aquí. Ay, pastor, es que estoy dolida porque cayó la hermana. Ore por ella, hombre, deje de estar ahí. No, eso no. Lo que ocupan las personas que han fallado, los que fallamos, lo que ocupamos es que nos ayuden, que nos entiendan, que oren por nosotros, que nos extiendan la mano. Por eso los procesos de disciplina son procesos de restauración, no castigos. Restauración. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Cuando nosotros defendemos lo incorrecto creyendo que es lo correcto. A veces, lo decíamos el domingo pasado también, nos creemos dueños de las iglesias. Yo creía que un pedazo de Bethesda cuando yo era miembro me pertenecía a mí, porque yo metí el lomo, porque yo también solté. Y no, la iglesia es de Dios, no es mía. Amo esa iglesia, pero no es mía. La iglesia, y se lo voy a decir con el más sentido de los respetos, la iglesia a usted no le ha costado nada. El edificio tal vez, ¿verdad? Pero la iglesia a usted no le ha costado nada. A quien le costó fue a Cristo. A nadie más. Es el único dueño de la iglesia. No nos podemos sentir dueños o con un derecho heredado por las congregaciones, porque es de Cristo. Usted y yo nos vamos a ir de esta iglesia y vamos a pasar a la presencia del Señor, y va a continuar esta generación que viene, porque es de Cristo, a nadie más le pertenece. Cuando usted toca algo ajeno, ¿cómo lo trata? Con cuidado, lo cuida, sabe que es del dueño y lo administra bien.
Aunque hay algunos que no, que con la ajeno más bien lo agarran como que fuera suyo. Y esto pasa también en el hogar y en el trabajo. Cuando tomamos una posición sobre un tema o tomamos prejuicios sobre las personas sin conocerlas bien antes, ¿verdad? Lo hemos dicho, me cae mal esa persona, no me da buena vibra, dicen. ¿Por qué? ¿La conocen? No, pero yo siento. Eso no está bien. Necesitamos conocimiento de la gente, ¿verdad? Conocerla. Hay gente que en apariencia se ve dura y que no tiene entrada. Pero una vez ustedes tengan el tiempo de conocerlo, son las personas más leales, sinceras. Yo prefiero una persona que me diga la verdad aunque me duela, que una persona que, ay, pastor de la gloria del Señor, y allá por detrás. No, dígame usted si no es mejor así. Mire, pastor, así. Yo sé que esas personas, mis mejores amigos y amigas, son personas con las que me peleo. Porque no estamos de acuerdo con algo, pero nos decimos las cosas de frente. Ahora, esto tampoco nos lleve al otro lado de abusar del asunto, ¿va? Y es que vamos a andarle tasajeando la cara a la gente. No, es que yo soy buen amigo, venga para acá. No, tampoco así. Nuestra palabra tiene que ser sazonada, dice la Escritura. Bien hecha, ¿va? No dejemos, hermanos, que el prejuicio llene nuestro corazón sobre otros. Miremoslos con cuidado. Tomémonos el tiempo. No desacreditemos a la gente ni ministerios, hermanos. Mucho cuidado con eso. Porque la palabra dice, hay de aquel que se meta con una de estos. Mis hijos. ¿Sabe qué dice que se atara? Una piedra. ¿Sabe cómo es una piedra de molino, verdad? En los olivares, de este tamaño creo yo más o menos. Es un arco de piedra. Dice el Señor, le sale más barato que se amarre uno de esos y se tire a lo profundo del mar. Así que antes de proferir algún comentario sobre algo que nosotros creemos que así es, Señor, dame discernimiento. Si el hermano está cometiendo un error, yo te pido, Dios, que los que tienen que acercarse se acerquen a él. Y si yo tengo la confianza, yo acercarme a él y decirle, hermanito, estás haciendo mal. Le va a doler al principio, se va a malear con usted, pero esa persona después va a reflexionar, pero él me lo dijo. No anduvo hablando. No defendamos lo incorrecto creyendo que es lo correcto, mis hermanos. Ni en el hogar, ni en las relaciones, ni en la iglesia, ni en el trabajo. En segundo lugar, también podemos encontrar personas en las iglesias llevadas por cualquier cosa menos por Dios. Eso nos lleva al segundo punto. Hay quienes solo son impulsados por razones egoístas. ¿Sí? Mire lo que dice el verso 18 del capítulo 8 de los Hechos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinerito, diciendo, dadme también a mí este poder para que yo también pueda ponerle las manos y reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo muy categóricamente en el Señor, que perezca contigo el dinero. Es que hay veces con ciertos comportamientos que hay que ser contundentes, hermanos. Porque aquí identificó ahí Pedro con este varón, era un falso ministro, que lo que pudiera causar un problema, porque lo que él quería era andar ahí colocando las manos como que fuera no sé qué, que salía el espíritu de él. Este personaje, Simón, es el ejemplo de aquel creyente que entra a la iglesia por las razones incorrectas. Como nosotros vemos en el relato, había sido un hechicero prácticamente. Por mucho tiempo en la zona donde él estaba gozaba de buena fama. Mira el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndoles pasar por algún grande, o sea, un gran ministro de Dios. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Este hombre tenía esa virtud, no se le dormían los hipotes. Diga, puras cachas mantengo despiertos a los adultos. Este es el gran poder de Dios, decía la gente. Ahí va a encontrar mucha gente usted que anda
adorando ministros en vez de a Dios, que no hablan de Dios sino de sí mismos. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Ese es el contexto de Simón. Y la Escritura dice que él cambió. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando Felipe llegó predicando el Evangelio, o sea, la verdad que necesitaban ellos, y este hombre vio las señales que Felipe hacía, dice el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también dice el verso 13, creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. En la iglesia usted va a ver gente que acepta a Jesús, que recibe el proceso de discipulado, que hablo en las iglesias en general, ¿verdad? Porque aquí no ocurre eso. Entonces, y reciben todos los procesos y están ahí y están al lado de los líderes y están con ellos, pero es una razón egoísta la que lo mueve a estar en ese lugar. Por eso estas personas, cuando les hablan de ensuciarse, ¿no? ¿Para qué? Si yo no estoy para eso. Porque no tienen una actitud correcta en el corazón. Podríamos decir que Simón se apantalló al ver todos estos milagros, y seguramente lo que a Simón lo movió a creer en el mensaje no fue el mensaje, sino las experiencias. Y seguramente Simón miraba a Felipe y él se miraba ahí, tirando rayos, ¿va? Él se miraba ahí. No era el servicio, sino que la posición y muchos llegan a la iglesia, sirven en la iglesia así, anhelando estar tirando rayos desde el púlpito. Me gusta, pero no es lo correcto. Ahora, ¿cómo deducimos esto nosotros? Es por la actitud que muestra más adelante, al querer comprar los dones. Esto solo responde a un corazón deseoso de posiciones, de preeminencia. Simón solo había cambiado de equipo, pero el centro de todo seguía siendo el mismo. Él solo se cambió, es pancista, ¿va? Solo se cambió la camisa y vamos los campeones ahora. Mire lo que dice el verso 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Conmigo va a pegar en la pared alguna gente, ¿verdad? Más que conmigo, con Dios. Yo quiero ser pastor. Pruébese. Yo no voy a deshacerme de nadie y mandarlo a pastorear solo porque ya está molestando mucho. No, yo no voy a hacer eso, porque es una irresponsabilidad de parte mía. Tiene que ser una persona que vaya con un llamado. Pero si alguien me dice: yo quiero servir, pero no viene a ninguna, yo quiero ser un puesto de líder, no ora, como decíamos el domingo pasado, a Esteban lo escogieron ¿para qué primero? Para servir en las mesas. Y dice que tenía que ser lleno del Espíritu y sabio para servir las mesas. Un pastor decía algo bien interesante. Claro que necesitaba sabiduría para repartir las mesas, porque dice este pastor que el papá era un hotelero. El buen mesero no es el que llega y dice: ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y al llegar dice: ¿de quién es este plato? ¿De quién? No, el buen mesero llega y anota y identifica para quién es cada plato, y al llegar se lo sirve sin preguntarle. ¿Se ocupa o no sabiduría para eso? Decía este hombre, que lo estoy citando, no es idea mía. Para toda labor, por sencilla que sea, ocupamos sabiduría. Amén, hermanos. Entonces, Simón quería saltarse la barda. Simón no quería pagar el precio. Él seguía siendo el mismo que hacía magia, que engañaba a la gente. Simón seguía comulgando con el diablo. Y así encontramos a mucha gente en la iglesia. ¿Se acuerdan lo que decíamos siguiendo esta serie? Que los agentes más efectivos del diablo son los cristianos débiles, porque esos ni se notan y son agentes del diablo que andan metiendo rencillas, criticando al otro, diciendo todo no y molestando, y andan, son instrumentos del enemigo. Y Simón era así. En las iglesias podemos encontrar personas impulsadas por las razones incorrectas, egoístas. Sirven anhelando más dones y anhelan más el don
y la notoriedad que la integridad. Están más interesados en mantener una posición como la que Simón miraba en Felipe. Por eso el día de mañana muchos que dejan de estar en ciertas posiciones se desaniman, ya no quieren hacer nada en la iglesia. ¿Por qué? Porque era una posición lo que lo mantenía. No era su amor por Cristo. Entonces, es válido hacernos la pregunta: ¿qué es lo que me impulsa a mí a estar hoy acá? ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Las bendiciones? ¿La costumbre? ¿El qué dirán? ¿La presión familiar? ¿El miedo a que Dios nos parte en dos? ¿Llevarle la vida a la gente? Porque hay gente que viene a las iglesias y solo llevarle la vida a los demás. El sermón estaba ahí, le está diciendo por él, y está en todo el sermón, volándole lengua ahí, y no ponen atención. Hay gente que a eso viene a la iglesia. O sentirse más dignos que otros, porque ese es otro error también. Hermano, no debería de ser mi relación y mi compromiso con Cristo lo que nos tenga aquí, ¿verdad que sí? Eso es lo que debe, y si es eso lo que a usted le sostiene en este lugar, nada le va a conmover, porque es la iglesia del Señor, esta y todo lo que compone la iglesia de Dios, porque es Cristo quien le sostiene. Solo esa actitud nos va a permitir ser parte en realidad de la iglesia, porque somos cristianos. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo y no de nuestros intereses personales. Pero cuando estamos guiados por nuestros intereses personales, como Simón, el día que nos tocan nuestros intereses o nos tocan el reinito que teníamos en la iglesia, nos resentimos y nos vamos. O nos quedamos haciendo rencilla en la iglesia. Salimos de los cultos a hablar y a decir: miren que esto no está bien, que la iglesia está mal. Y eso es lo que está diciendo uno. Cristo quiere, y escúcheme en esto, y lo voy a explicar para que usted lo entienda, porque es Dios quiere y Cristo quiere seguidores, no suscriptores. Seguidores y no suscriptores. ¿Por qué? Porque un seguidor permanece, porque no lo está haciendo por un interés de lo que va a recibir. El seguidor está ahí por un compromiso de vida que tiene con el Señor. Esta iglesia quiere seguidores de Cristo, porque al seguidor nada lo conmueve, pero al suscriptor, cuando se le acaban los beneficios, cambia de compañía, ¿va? Usted no le funciona, se suscribe a una compañía de cable, y si ya no le da buen ancho de banda y no le da los canales que usted necesita, se cambia rapidito. Es un suscriptor. Y algunos tratan las iglesias como compañías. Si me da lo que yo quiero y como yo lo quiero, está bien. Si no, me cambio de iglesia. El problema es que va a ir a dar a otro lado con los mismos problemas, porque el problema es él, no la iglesia. Entonces tenemos que ser seguidores, amén, no suscriptores. Simón no quería bendecir a la gente, quería ser quien los bendijera. No le interesaba a la gente que la gente recibiera el Espíritu Santo. Él lo quería hacer es emanar el poder. Él quería los elogios, los halagos, pero no quería pagar el precio. Pero también, mis hermanos, hay personas que se niegan a sí mismas para dejar que sea Dios quien disponga de ellos. Y eso nos lleva al último punto. Hay quienes dejan que sea Dios quien los dirija. Mire lo que dice el verso 4. Nos vamos al principio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Estos eran perseguidos, fueron esparcidos, dice. Cuando empezó Saulo a perseguir, ellos no se fueron a esconder a las catacumbas, ellos fueron esparcidos y aprovecharon a esparcir el evangelio. Pero muchos, como seres humanos, y alguna vez me he visto en esa tentación yo, cuando los problemas se ponen graves en la iglesia, como Elías dijo en algún momento, Jeremías, perdón, ya no quiero predicar tu palabra, ya no quiero, porque duele, porque te critican, porque
Ay, hombre, tantas cosas difíciles. Y duele y uno ya no quiere. Pero ¿qué hizo la iglesia primitiva? ¿Qué hizo Felipe? Lo persiguieron y lo querían matar. ¿Y qué fue? Hizo a predicar a donde iba. Y eso debe de inspirarnos a nosotros hoy, mis hermanos. Felipe es el ejemplo de un creyente dispuesto a Dios por completo, movido por el único interés de agradar a Dios. ¿Y de qué gozaba Felipe? De un mover continuo y fluido del Espíritu Santo en su vida. Era un canal limpio. No había egoísmo, no habían intereses, no había terquedad en él. Él lo que quería es hacer la voluntad de su Padre. ¿Cómo logró esto Felipe? Más importante, ¿cómo podemos lograrlo nosotros hoy como creyentes? Hermanos, es simple. Es ya no ser parte del problema en la iglesia, sino hacernos parte de la solución. Eso es. Tenemos que ser parte de la solución. Cuando alguien llegue a usted, rechácelo en el nombre de Jesús y usted siga adelante. Cuando usted mire un defecto en la iglesia, que lo va a ver, y los han habido desde el comienzo y los van a seguir habiendo, haga algo para ayudar en eso. Pero a veces nos sentamos muy plácidamente en nuestros asientos a decir esto y no hacemos nada. Solo hablar. Aprendamos a ver las virtudes en la obra de Dios en esta tierra. Sirvamos con el único interés de darle la gloria a Dios. ¿Sí? Que sea constante esto, mis hermanos. ¿Sabe qué debe de ocurrir en el servicio? Tenemos que ser opacados nosotros para que Él crezca. No me reconocieron. Una vez yo pensé así, cipote. Pucha, no, le dieron diplomas a todos menos a mí. Yo que vengo aquí a limpiar la carpa todos los domingos. Me sentí mal yo. No me dieron mi cartoncito. Estaba errado yo, perdido, inmaduro en la fe. No venimos aquí por reconocimientos. Cuando logramos que todo ese deseo o impulso egoísta muera en nosotros, es ahí cuando seremos usados y sumaremos a la iglesia de Dios y ya no seremos una carga. ¿Quiere seguir siendo carga usted? Ya iba a ser una ilustración bien, quiere ser la carga o la mula, ¿verdad? Pero sonó bien raro en mi cabeza eso. Ya lo dije igual. Pero yo prefiero ser la mula, fíjese, para ayudar con la carga, para ser útil. Porque la carga no hace nada si está ahí, no se mueve, solo está ahí haciendo bulto. Entonces yo prefiero hacer algo, mis hermanos. No siempre la gente va a estar de acuerdo, pero con Él nunca vamos a discrepar, amén. Vamos a tener que estar de acuerdo con Él, aun cuando a veces no nos guste lo que Él haga con nosotros. Felipe no estaba enfocado en las fallas que podía ver en sus hermanos y en la iglesia de su época. Felipe solo quería ser un instrumento como lo fue Esteban. Hasta su muerte, él vio la gloria de Dios. Y muy seguramente Felipe no llegó a Dios con un currículum diciéndole: mira Dios, yo tengo tanto tiempo de ser creyente, tengo tal experiencia, tengo tal estudio, así que colócame en un puesto de mi nivel, por favor. No, uno no llega con credenciales delante de Dios, uno llega humillado. Y debe de permanecer humillado, hermano. Es una constante humillación. Pero cuando soy yo el que prevalece, le estoy diciendo a Dios, es mi currículum lo más importante. Seamos como el profeta Isaías, que dijo, como muchos de los profetas en esa época contemporáneos: heme aquí, envíame a mí. Isaías no sabía lo que Dios le iba a meter, pero él dijo: aquí estoy dispuesto. Ya no pongamos excusas. Dios no quiere que usted solo se dedique a ver los problemas de la iglesia, o a ver los problemas de sus hermanos, o a ver los problemas en su familia, o a ver los problemas en su trabajo. Él quiere que usted sea parte de la solución. Felipe fue sensible a la voz de Dios. Él fue esparcido, o sea, fue perseguido. Y en medio de ese problema,
Felipe siguió sirviendo, pero a veces nos arrasa el problema. No, pastor, quiero tomarme un tiempo porque estoy con muchos problemas en la casa. Tengo esto aquí, y lo que hacemos es desligarnos de la iglesia. ¿Qué hizo Felipe cuando fue perseguido y tenía problemas? Servir más. Servir más. ¿A qué cree usted que Dios le está llamando hoy? Póngame atención aquí. ¿A qué cree usted que Dios le está llamando hoy? ¿O le está recordando su llamado? ¿Usted cree que Dios le ha llamado a sentarse? ¿A juzgar nada más? ¿A hablar para que otros hagan? Esto deberían de hacerlo así. Pero no es en nada, solo hablan. Dios nos ha llamado a predicar, Dios nos ha llamado a servir, Dios nos ha llamado a ser una iglesia de impacto. Dios nos llama a orar también, mis hermanos, a ser parte de la solución. El verso 25 dice: y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, eran activos. En Jerusalén y en muchas poblaciones dice: anunciaron el evangelio. ¿Estamos anunciando el evangelio nosotros? ¿O solo nos estamos engordando en la iglesia y no estamos ejercitando para entregarle a otros la palabra? ¿Qué está haciendo usted en su trabajo? ¿Está compartiendo la palabra con otros? ¿Qué está haciendo usted en su familia extendida? Aquellos que no conocen de Dios, ¿se cansó de insistir con ellos? Llegó a la conclusión de que no, yo ya le dije la palabra, allá él si quiere que las patas le llegan azufre, dice, que le caliente los... No, hay que acercarnos a ellos. Hay que hablar con ellos la palabra. ¿Qué le parece si se pone de pie? Y quiero cerrar con esto, con esta frase. Despiértate tú que duermes. Póngase de pie, mi hermano y hermana. No se quede ahí para que entre un poco más de aire. Mire, hermano y hermana, más tarde que temprano nos vamos a encontrar con Cristo. Y póngame atención en esto, por favor, porque es serio. Tarde o temprano nos vamos a encontrar cara a cara con Cristo. ¿Qué nos va a encontrar haciendo? Porque Él no le va a avisar, Él no me va a avisar. Él nos va a tomar y nos va a arrebatar, ya sea en el rapto de la iglesia o en esta vida. Él no va a preguntar nada. ¿Qué nos va a encontrar haciendo? ¿Qué le va a encontrar haciendo a usted? Analice por un momento, analicémoslo. ¿Qué le va a responder usted? ¿Qué le voy a responder yo cuando nos pregunte qué hiciste con tu vida? Ahí estuve, yo iba a la iglesia, Señor, no faltaba ningún domingo. No, ¿qué hiciste con tu vida? Porque todos tenemos un llamado, mis hermanos. Todos tenemos el deber de hacer las cosas bien. Hermanos, no sigamos defendiendo lo incorrecto. Pidámosle a Dios: dame discernimiento. ¿Qué es lo bueno, Dios? Corrige mis pensamientos, mis ideas, y hazme ver lo que tú quieres hacer en mi vida y con la iglesia. Que seamos impulsados por las razones correctas para servir, mis hermanos. Y finalmente, lo que hablábamos, que sea Dios el que nos guíe, no nosotros, sino Él. Que seamos sensibles como Felipe a la voz de su presencia y de su espíritu. Que no seamos como Simón. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale: Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú hablas en el momento correcto, Dios, y traes una palabra certera para mi vida. Ahora, Dios, yo quiero ser sensible y obediente a lo que tú me has dicho, con lo que me has confrontado. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero menguar, yo quiero morir a mis intereses y que seas tú el que crezca. Yo quiero entender que toda mi vida, el trabajo, la posición, el negocio, la familia, tiene que girar alrededor de ti, porque todo me lo has dado tú. Y yo tengo una deuda impagable contigo, Señor. Y lo único que yo puedo hacer en mis fuerzas es entregar mi vida a ti por completo, sin reservarme nada para mí. Yo quiero desgastarme en ti, Señor. Yo quiero entregarte mi vida en servicio.
Ya no quiero poner pero, ya no quiero poner condiciones para servirte. A veces no voy a entender lo que tú estás haciendo, Dios, pero yo quiero ser obediente aún así. Enséñame, Señor, a escuchar tu voz, a apagar la mía. Que cuando venga el desánimo, tú me inyectes de tu espíritu para seguir adelante. Queremos ser una iglesia relevante, que prediquemos tu palabra, que llevemos tu mensaje, que impartamos tu espíritu a aquellos que lo necesitan, Señor. Pero llénanos a nosotros primero, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Dígale al Señor.